Bueno, buenos días a los compañeros que se sumaron en estos minutos. Muchas bendiciones a todos. Bueno, vamos a hablar de la actividad 3, que es el taller número 3, que es un mapa conceptual. Y recordar que de la actividad 3 y la actividad 4 se saca el 50% de cada una de las actividades para colocar la quinta nota. Eso significa que usted, si usted en la actividad 3 saca un 5, y pudiendo muy catastrófico, saca en la actividad 4 un 3, significa que 5 más 3 es igual a 8. Dividido entre 2, porque son dos variables, quedaría la nota quinta en 4. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí. Bueno, entonces el objetivo del taller número 3 es realizar un mapa conceptual de las alteraciones biológicas de pensamiento, lenguaje e inteligencia como estrategia que desarrollen las competencias del aprendizaje significativo. Hay personas que me están preguntando, profe, que si es necesario meter todas las alteraciones del lenguaje. Claro, son todas las alteraciones del lenguaje, pensamiento e inteligencia. No es DSM, no, es semiología lo que hemos visto. Entonces, los estudiantes a partir de lo visto en clase y lectura independiente son capaces de realizar un mapa conceptual como estrategia que permite establecer un aprendizaje significativo, análisis y descripción de las características normales de los procesos cognitivos. Entonces, aquí hay un dato porque la actividad dice que hasta el 21 de noviembre, pero como siempre les he dicho, que el 21 de noviembre cae sábado, entonces no podemos dejar la actividad hasta el sábado, sino hasta el viernes, que es 20, o sea que el 20 se debe presentar la actividad. No tienen que enviarme los mapas al correo, no es necesario porque los estudiantes los van a presentar, básicamente. Ojalá que para esta actividad 3 y 4 todos los grupos sean de 5 para evitar todo el tema de conexión. No, que tengo dificultades, que no puedo, porque si hay 5 es mucho más factible que alguno tenga facilidad en la conexión. Bueno, aquí dice requisitos, entrega mapa conceptual, sustentación de mapa conceptual. Y por acá hay un enlace académico, dos en realidad, para realizar mapa conceptual, dos en PDF. Yo les mandé también al WhatsApp un videito de una guía más o menos cómo se hace el mapa conceptual. Tener en cuenta que los mapas conceptuales tienen sus especificaciones técnicas, como por ejemplo que se puede hacer en círculo o en cuadrados, en corchetes, y que cada cuadrado, cada corchete no puede pasar de 5 letras, son 5 letras como máximo. Entonces, para que tengan en cuenta eso, porque eso también es muy fundamental. ¿Dudas, preguntas acerca de este tercer taller? No, profe. Bueno, y nuestro cuarto taller, veo que aquí no, por alguna razón no lo deja presentar. Pero el cuarto taller es es un video de procesos psicológicos. Entonces, lo mismo, recordar que esta actividad equivale al 50% de la actividad 5, ¿verdad? Entonces, para los que llegaron, recordar que la actividad 3 y la actividad 4, si usted sacó 5 en la actividad 3 y sacó 5 en la actividad 4, como son dos variables, 10 entre 2 igual a 5, o sea que la actividad 5 tendría 5 automáticamente. Aquí realizar un video en el cual deberán subir, eh, dice a video, pero en realidad es a YouTube, realizando un examen mental de los procesos psicológicos de pensamiento, lenguaje, inteligencia,
juicio y raciocinio, conducta motora. Y en la fundamentación, los estudiantes a partir de lo visto en clase y lectura independiente son capaces de realizar un video, el cual deberán subir a la plataforma YouTube, realizando examen mental de los procesos psicológicos de pensamiento, el lenguaje, inteligencia, juicio y raciocinio, conducta motora. ¿Por qué les menciono esta actividad? Porque de la tercera actividad y la cuarta actividad es muy corto el tiempo que tienen los estudiantes, porque la tercera actividad es para el 20 y esta cuarta es para el 27, o sea que tienen una semanita entre una y otra. Entonces, tienen todo el resto de este tiempo para hacer el mapa conceptual. Bueno, en realidad, hacer el mapa conceptual es de 2 horas más o menos, se demora la persona máximo y bueno, para hacer este video. Entonces, ¿cuál es la idea de este video? Bueno, este video, eh, ¿cuál es la idea de este tema del video? Que eh, el grupo de 5, eh, un estudiante sea el paciente y otro paciente sea el evaluador, quien realice la entrevista, y debe hacer por lo menos, más o menos 5 a 6 preguntas por cada proceso, porque el video debe ser de 10 minutos, no más largo de 10 minutos. Entonces, no se debe hablar aquí de conceptos, no, simplemente va a ser un examen mental, ¿no? Si vamos a hablar de, por ejemplo, se me ocurre de esquizofrenia, de especificidad tipo paranoide, por ejemplo, algunas preguntas que uno podría hacer, en algún momento escuchas voces que no salen de tu cerebro, sino que vienen de la parte externa, que alguien te dice, que alguien te habla, te crees el salvador del mundo, crees que tiene una misión especial. Todo el tiempo esa voz te dice lo que debes hacer, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, por eso es importante, para que sea mucho más sencillo pensar en el diagnóstico, ¿no? Es decir, si vas a hacer el diagnóstico de esquizo, entonces mirar las características de esquizo para que sea mucho más fácil, digamos, las preguntas. Porque si no tomas un diagnóstico particular más o menos, ¿no? O tipo maníaco, tipo uno, no sé, perdón, bipolar tipo uno, eh, se hace mucho más sencillo hacer el interrogatorio. Que si no tienes un diagnóstico, entonces vas a preguntar cosas como al azar y salteado y se va a ver desorganizado. No es que esté mal, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, si usted elige un diagnóstico enseguida, ¿sí? Eh, inmediatamente tiene una guía, ¿no? Esta guía, bueno, en este caso no la tenemos porque la guía es el motivo de consulta. Digamos que el motivo de consulta y la enfermedad actual siempre le dice al clínico a dónde va a orientar su tratamiento, su interrogatorio, ¿no? Quizás a través de la entrevista clínica. Por eso es muy importante. Entonces, insisto, acá no tienen que definirme concepto o decir, no, que el paciente tiene taquicardia, no, solamente es preguntar sobre las alteraciones semiológicas, más o menos 5 o 6 preguntas por cada proceso. ¿Sí? Quizás donde no seré riguroso sería la inteligencia, porque la inteligencia puedes hacer algunas preguntas del dominio práctico, del dominio social, del dominio intelectual, pero de resto, lo demás se puede evaluar de forma que el interrogatorio te da toda la información. Por ejemplo, la conducta motora es importante, como la persona que van a evaluar debe conocer, por ejemplo, más o menos la semiología de tal trastorno. Por ejemplo, el paciente, por ejemplo, ansioso, ¿no? Que todo el tiempo está moviendo la pierna. O sea, que se vea en el video que la persona está moviendo la pierna, que se vea si existe de pronto dislalia cuando la persona le pregunta, quiero que repitas 3 palabras conmigo, tren, carro, árbol. Entonces la persona dice tren, carro, árbol, que se vea que se está evaluando, ¿no? Y la conducta motora, si la persona se mueve, tiene manierismo, se levanta de la silla, si no, o sea, tiene que meterse en el cuento, ¿no? Por ejemplo, si es fuga de ideas
que está evaluando, entonces, de alguien que consume spa, es decir, sustancias psicoactivas, por ejemplo. Eh, ¿Por qué estás acá? O sea, ¿y por qué estás acá? Ya sabe uno que enseguida que se colalia lo que está. Eh, Doctor, yo vine aquí porque esta tarde me voy de rumba, pero Juana no me quiere dejar ir. Entonces que el paciente le está haciendo preguntas como, ¿qué día soy? Entonces te dice, es que yo no quiero irme para el bosque porque mañana es tarde. Ya no sabe que ahí hay fuga de ideas ahí, ¿no? Entonces, no es sencillo para los grupos, se lo digo desde ahora, no es sencillo colocarse en el lugar del evaluador ni colocarse en el lugar eh, de paciente. No es sencillo. Siempre van a salir cosas del inconsciente, que es el circuito de memoria no controlado. Siempre salen cosas, una cosa bella. Entonces, yo hubiese querido que esto lo hubiésemos hecho de forma oral en el salón de clase, por grupos de dos, pero bueno, Dios lo ha querido así. Pero es un acercamiento a lo que se hace, ¿no? En la clínica, a lo que hace uno como clínico en el examen mental, básicamente. No les coloqué de pronto motivo de consulta, por ejemplo, que lo trae por acá para que no fuera tan complejo, sino solamente las alteraciones semiológicas, digamos, pensando en la complejidad de esta temática, básicamente. Bueno. Dudas, preguntas. Bueno, acá en requisitos dice entrega de mapa conceptual, pero no deben entregar mapa conceptual, sino es un video. Video. Ah, bueno, y el video no me lo deben mandar al correo, sino dentro del. Ustedes saben que en el video en YouTube se puede marcar y colocar el nombre de los integrantes y el enlace o el link lo mandan al grupo de WhatsApp. Pueden mandar el video al grupo de WhatsApp, repito, por enésima vez, enviar el enlace o el link del video al grupo del WhatsApp para que los demás compañeros los puedan ver, porque seguramente no vamos a alcanzar en la clase a ver todos los videos, trataremos que sí. Eh, Trataré que ese día tengan todos la nota definitiva. ¿Sí? Un grupo me llama mapa conceptual, perdón, el video y enseguida todas las notas y el promedio. Sí, es un tema que haremos muy rápido. Bueno, entonces quien quiera tener la nota, tener el video muy, muy temprano, ojalá el jueves, no, pero el viernes hay espacio. Y cualquier cosa, como el semestre se está acabando para esa fecha, si hay un estudiante con dificultades de nota, no duden en escribirme al WhatsApp, que con mucho gusto lo miramos. Porque el 27 más o menos finaliza el semestre. Profe, ¿me puede resolver una duda? Sí, señorita. ¿De cuánto es lo máximo el video? 10 minutos. Y lo mínimo. Es lo máximo, diría yo, porque después se le va a hacer complicado al profe calificarlo, ¿sí? 10 minuticos Listo, el, profe. el video. ¿Y por qué 10 minutos? Bueno, dices algo muy importante. Como son 10 minutos, lo que estaba diciendo es que, entonces por eso son 5 o 6 preguntas de, por ejemplo, pensamiento, lenguaje y demás procesos, porque uno se demora más o menos mucho más tiempo haciendo un examen mental, lógicamente. Solo que para este ejercicio lo vamos a hacer así. Por eso es que usted debe tener en cuenta muy claro el diagnóstico, más o menos el objeto de atención clínica, para que no se enreden, ¿no? Se van a dar cuenta que no es sencillo, pero sí es un buen examen, un buen ejercicio práctico de mirada a todo lo que es el campo clínico. ¿Más dudas, más preguntas? Sí, profe, el video después de enviárselo lo vamos a explicar en clase. No, el video no lo van a explicar, el video simplemente se envía y ya. Ok, entonces como somos cinco en el grupo, solamente participaríamos dos, pero en la Ujú. construcción todos.
no tiene, ajá, dices algo muy importante. Está hablando Mariana, ¿verdad? Mariana. Sí, profe. Eh, señorita Mariana, sí, dices algo también muy importante. Claro que sí, son grupos de 5, grupos de 6. eh, Ojalá que no existieran grupos de 2, pero bueno, si lo mandan de 2, ¿quién soy yo para no recibirlo? Eh, Solo deben participar 2 estudiantes. Lógicamente, como dice Mariana, los demás compañeros deben apropiarse, ¿no? De pronto en hacer el borrador de las preguntas de cada proceso respecto al diagnóstico, deben apoyar todo. No es que los dos compañeros, ay, sí, háganlo ustedes y ya, no. Deben apoyar todo lo que es la logística, ¿no? La logística es las preguntas de pensamiento, el lenguaje, todo lo demás, ¿no? Y leer sobre el diagnóstico para más o menos pensar en lo que se va a hacer. Insisto, no tiene que decirme, no, que aquí vemos dislalia, no. Te está haciendo un examen mental y ya. No tiene que explicar nada. Porque esa es la idea de los otros compañeros. Cuando le envía al grupo de WhatsApp, si los compañeros son juiciosos y quieren ver los videos, los compañeros pueden pensar, esto parece tal cosa, esto, bueno, es eso, básicamente. Más dudas. Profe, qué pena, Hola, buenos días. tranquilo. Profe, digamos hacer del video es hacerlo como si fuéramos médico-paciente, ¿cierto? Pero al final del video se hace lo que es el dictamen o lo que uno ya crea pues como profesional, pues como que va a ser el tratamiento y ese No, tipo de o solamente Jonathan, no, solamente examen mental. No necesito que me hagan ni conclusión ni nada, porque en el examen mental debe estar claro lo que usted está apuntando. ¿Sí? listo. Entonces tengan en cuenta que se va a restar 0,5 puntos si de pronto pregunto pensamiento y lenguaje y no pregunto los otros trastornos de semiología, para que lo tengan en cuenta. O sea, que deben hacer un proceso de automonitoreo y de metacognición para que no se les olvide los procesos. Entonces deben todos estar pendientes de que sí se están mirando todos los procesos. Sí, más Profe, preguntas. Hola, pido un Juan favor. Sebastián, tranquilo. Mira, lo que pasa es que yo cambié de celular, entonces no tengo como el tallercito 4 pues ahí en el grupo, pues no me aparece. A ver si tú de pronto lo puedes volver a mandar, por favor. Claro que sí, si alguien del grupo se lo puede reenviar al compañero, se lo agradezco. Ahí déjeme, Yo lo vuelvo a reenviar al grupo. gracias. Ojalá que fuera enseguida para que el compañero esté con paz y tranquilidad. Sí, digamos, no te lo pasa, que yo creo que sí, Mariana es muy juiciosa. Me escribes al website, con mucho gusto yo lo reenvío. Listo, profe, dale, gracias. Sí, tranquilo. Más dudas, más preguntas. Bueno, Profe, qué entonces, pena. sí, señor. El mapa conceptual como tal, simplemente realizarlo con todos los apuntes que tenemos, o hay que hacer algo más como una explicación. Pues yo creo que el mapa conceptual como tal debe ser ya muy claro y tener ya que sea como muy, ¿cómo se dice? Eh, bueno, muy fácil de comprender, ¿cierto? Pero hay que hacer algo más aparte del mapa, alguna explicación o algo. Claro, el mapa conceptual se debe sustentar, como dice la guía. Claro que sí. Por ejemplo, trastorno del pensamiento, las clasificaciones que existen de lenguaje y de inteligencia, y luego tienen que socializar. Y que Vaya, cumplen los criterios, ¿no? Porque si un mapa conceptual no cumple los criterios, que está muy cargado, eso baja punto. Entonces, hay dos videos de PDF, dos guías de PDF allí en la guía y un video que les pasé para que lo revisen videos, revisen literatura, porque eso tiene su fundamento, ¿no? Un mapa conceptual es sencillo, pero quien no conoce el fundamento es complicado. No tiene que hacer 3 mapas, solamente un solo mapa de los, de los
3 trastornos de semiología. ¿Alguien más tiene más dudas o preguntas? Es importante aclarar todas las dudas porque puede haber confusiones después, como ha pasado. No, profe, es que nos confundimos, que yo pensaba que no era así. Entonces, bueno, no es la idea que... La idea es aclarar todas las dudas, ¿no? Ujú. Bueno, pregunta, bueno, ya están las notas en la plataforma de la actividad 1 y la actividad 2. Eh, entonces, creo que ya todos sustentaron, ¿verdad? Creo que no, o falta alguien por sustentar el trabajo número 2. Parece que no, parece que todo está en orden. De todas maneras, yo pregunto, porque hay casos de casos. Bueno, entonces, vamos a entrar a este bonito tema que son las funciones ejecutivas para luego entrar a la semiología. Entonces, vamos a presentarlo. Ujú, ujú, ujú. A ver, Profe, hola. en el video debemos de salir nosotros o se puede editar y pues que salga como la voz, pero con muñequitos o imágenes, no Mm, sé. No, deben salir los dos porque entonces yo tengo que darme cuenta del proceso de cómo lo hicieron. Porque si no salen las dos personas sería como, no tendría mucho sentido, de verdad. Es que debe tener como el paciente debe demostrar ciertos signos, ¿cierto? Ciertos síntomas. Claro, Entonces, porque hay cosas que, por ejemplo, la conducta motora que a veces ni siquiera se pregunta, sino que se observan en el paciente. Me voy a salir un momento de la sala porque ahí tengo un problema con la presentación. Vamos a ver si me deja salir. Yo veo que en la sala hay poquitas personas y bueno, ojalá revisen la grabación después. Eh, bueno, esta presentación no es. Bueno, sí es, pero no es la que les voy a presentar. Porque después veo muchas poquitas personas y luego vienen las dificultades en estos procesos, ¿no? Bueno, si tienen preguntas, si les ocurre pregunta del trabajo, me la van haciendo, no hay problema con eso. Bueno, ¿qué significa funciones ejecutivas, no? Es uno de los conceptos nuevos en realidad, aunque ya lo habíamos mencionado, que Luria, que es el padre de la neuropsicología, es el antecesor de este concepto. ¿Y por qué se dice que Luria es el antecesor de este concepto? Porque Luria nos propuso las 3 unidades funcionales, ¿verdad? Entonces, en la tercera unidad funcional que propone Luria, que la llamó programación, control y verificación de la actividad,
haciendo referencia a la cual depende única y exclusivamente a la corteza prefrontal, es decir, al área 9, 10, 11, 46, 47, 45, 44, que corresponde, digamos, al corte lateral que se puede evidenciar, porque en el corte sagital hay otras estructuras. Bueno, el tema es que Luria decía que esta era una función compleja que permitía la regulación y la verificación, además de todas las demás, de todos los demás procesos psicológicos. Es decir, pensamiento, lenguaje, inteligencia no son funciones ejecutivas, pero la función ejecutiva lo coordina. Es como el jefe de recursos humanos, un gran jefe, ¿sí? Que coordina todo, ¿no? Que da orden, esto te toca hacer esto, te toca hacer lo otro, más o menos. Para Luria sí funcionaba el concepto de lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, por eso se dice que Luria es el antecesor del concepto. ¿Por qué se dice antecesor? Porque él no habló de funciones ejecutivas, no dijo este concepto obedece a funciones ejecutivas, pero sí habló de la programación, control y la verificación de la actividad para acercarse a la definición, perdón, que se acercaba o se acerca hoy en día a lo que se conoce como función ejecutiva. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? O sea, aquí yo coloqué también la primera unidad, la segunda unidad, esa primera unidad que se llama alerta motivación, que se da gracias al sistema límbico y reticular ascendente y descendente, particularmente el ascendente, que pasa más o menos por el tallo cerebral, que queda ubicado más o menos por aquí, por la parte occipital. Recuerden que el tallo cerebral se compone del mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo, ¿verdad? Por ahí pasa una sustancia que se llama sustancia o sistema activador reticular ascendente, que es el que nos pone a nosotros alerta para comenzar el día a día, ¿no? Sin esa función específica no podríamos nosotros estar alertas ni siquiera dormir tampoco, ¿no? El dormir también tiene su función, que también se da gracias a la sustancia activadora reticular descendente, y estas funciones, digamos, desde el tallo cerebral se envía información básicamente al centro de relevo, que es el tálamo, y pasa por otras estructuras, siendo esta la más importante, y luego esta envía la información a las demás áreas. Entonces, es importante esta estructura, todo lo que es el sistema límbico, cuerpo calloso, el hipocampo, la amígdala, el únculo del hipocampo, todas esas estructuras, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, la sustancia negra, son importantes porque son los que nos permiten a nosotros estar alertas y motivados. Y la segunda unidad funcional, que Luria llamó así, recepción, procesamiento y almacenamiento de la información, básicamente él hablaba de las áreas corticales por rolándicas, ¿no? Recordar, me imagino que esto debe entenderlo más claro que yo, eh, más fresco. Bueno, este es un corte que para Luria, este es un corte lateral, el otro era sagital. La segunda unidad funcional van detrás de la cisura de Rolando. Recordar que esta es la cisura de Rolando o la cisura central, ¿no? Que después de la cisura de Rolando viene un surco, que es el surco postcentral, que sería este. Aquí no tiene el inicio, pero más o menos inicia acá arriba. Y aquí vendría el área 312, que es un área primaria. El área 5-7 por aquí, 5 y por acá la 7, ¿sí? El lóbulo occipital con el área 17, 18, 19. El lóbulo temporal con el área 41, fascículo de Hell, 42, área 22, área 20, área 21, ¿sí? De forma rápida, porque no estamos en un curso de neuro. Pero todas estas áreas del lóbulo parietal, occipital y temporal, Luria lo denominó la segunda, las estructuras que hacen parte de la unidad funcional. Y estábamos hablando de de lo que Luria denominó segunda unidad funcional, pero la segunda unidad funcional tiene para el lóbulo parietal,
tiene áreas primarias, áreas secundarias, áreas terciarias, para el lóbulo temporal igual, para el lóbulo occipital también. Recordar que esto debieron verlo en bases psicobiológicas o bases biológicas, que las áreas primarias son áreas de proyección, esto es como un repaso, áreas de proyección, ¿sí? O áreas donde se da impreso ciertas funciones, pero básicamente son áreas proyectivas, decía Luria. Y que las áreas secundarias, básicamente, son áreas de reconocimientos. Bueno, Luria habla específicamente de áreas nóxicas, me gusta más ese concepto, nóxicas porque hay un reconocimiento de la información que se adquiere, ¿no? Y el área terciaria, dice Luria, más o menos textual, no se me ha olvidado todavía, son áreas de solapamiento, áreas de función compleja que pueden intervenir en una, dos o más funciones. Entonces, estamos hablando de que para el lóbulo parietal, occipital y temporal, a ver si lo tenemos aquí, para el lóbulo parietal, occipital y temporal, vamos a tener en cuenta que vamos a encontrar aquí en esta partecita el área 39, que es la corteza o la circunvolución supramarginal. Me perdió el mouse por aquí, supramarginal, acá, supramarginal y por aquí la circunvolución angular, que es la 40. Entonces aquí llegan las proyecciones de las fibras del lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal, aunque el lóbulo temporal tiene el área 22, que está más o menos por aquí, área 22, que es el área famosa de Wernicke o de Wernicke, dicen algunos, es un área también terciaria. Entonces, para eso es como para que tener en cuenta un repaso, para que se ubiquen en estos conceptos. Bueno, eso con relación a Luria, ¿no? Para tener en cuenta. Y esta corteza prefrontal, que es la última que mencionó Luria, que es lo último en evolución ontogenética y filogenética, que es lo que nos separa de los animales. Entonces tenemos por aquí que para Luria, ¿no? Para Luria, todo lo que es lóbulo frontal hace parte de la eh, tercera unidad funcional. Entonces viene de la cisura central o Rolando. También está este lóbulo frontal que es bien extenso, casi que ocupa toda la parte anterior de los hemisferios, tanto izquierdo y derecho. También tiene áreas primarias. Entonces encontramos aquí que la cisura central o de Rolando, encontramos aquí un surco que se llama surco presentral y aquí encontramos el área 4, que es el área motora primaria donde está el homúnculo de Penfield. Encontramos una área premotora o secundaria, que es el área 6 y 8. Y ya vendría el área 9, el área 10 por aquí, que es frontopolar. El 9 es dorso lateral frontal. A veces aparece frontal dorso lateral, pero le llaman dorso lateral frontal, porque la 46 también se llama parecida, sino que se llama frontolateral dorsal, le cambia el nombre. Y por acá tenemos el área 10, que es la frontopolar, el área 11, junto con la 47 que va por aquí, que son áreas orbitofrontales, y el área 45-44, que son las famosas áreas de Broca, donde está el opérculo triangular y opercularis. Eso es de forma para recordar cosas, para que se ubiquen, ¿no? De lo que les estoy comentando. Bueno, muy interesante esto. Bueno, quizás Denkla en 1994 es quien nos da el primer acercamiento acerca de lo que son las funciones ejecutivas y nos dice, más o menos textual, que es un conjunto de procesos cognitivos que incluye el mantenimiento de un contexto para la solución de problemas, dirección de la conducta hacia un objetivo, control de la interferencia, me encanta ese control de la interferencia, es decir, usted es capaz de regular su conducta a pesar de la interferencia. Entonces estamos hablando que esta clase, que es muy temprano a las 6, la interferencia en este caso puede ser las ganas de seguir durmiendo, ¿verdad?
Entonces, los estudiantes no se conectan todos a esta hora es por el tema del sueño, no es por otra cosa. Entonces, el control de la interferencia es quien tiene control de la interferencia es aquel que tiene sueño, pero hace el esfuerzo por levantarse porque es un tema de responsabilidad. Y entonces, aquí hay un problema con los chicos que tienen TDAH, tienen falla en control de la interferencia. La flexibilidad cognitiva, uno encuentra personas con problemas en la flexibilidad cognitiva, personas normales, no solamente las personas con autismo, los esquizotípicos, sino que encuentra personas, por ejemplo, con inflexibilidad, por ejemplo, no, es que yo no cambio de empleo porque aquí me estoy ganando el mínimo y me da, no, otra empresa nueva y de pronto ya pagan más, pero me dicen que allá es mucho más difícil. Sí, son inflexibles cognitivamente para cambiar una idea y lo uno también en las personas que se llama la tercera generación. Ya las personas que tienen 40, mucho más años, 50, 60 años, los abuelitos, ¿no? Son complicados para uno cambiarle una estructura. No, yo soy así, muero así. Son inflexibles cognitivamente. Casi que es imposible permearlos ahí con la psicología porque no hay un deseo de cambio, ¿no? No son gnósticos, es decir, son felices así como son. Entonces, bueno, se enojan por todo y son felices así. Pero bueno. La planeación estratégica, ¿no? Que se ve mucho en los trabajos grupales y la planeación implica dos componentes más, la organización, el seguimiento de secuencia y la planeación misma. Y todo lo que hemos visto en todos los trabajos que yo me di cuenta cuando no hay planeación, cuando no hay seguimiento de secuencia, cuando no hay organización, uno se da cuenta enseguida de esos procesos que terminan generando un proceso de desorden. Y eso se ve muchas veces en algunas empresas y en algunos estudiantes que son desordenados para todo. Son fallas en las funciones ejecutivas. Bueno, esta falla sería en la parte, en la área 9 y área 46 más que todo. Eh, la habilidad para anticipar y comprometerse en actividades dirigidas hacia una meta. Eh, Uno encuentra personas que tienen dificultades, o sea, inician la lectura de un libro, pero les cuesta terminarlo, o sea, se saltan las páginas, inician un video, pero nunca terminan nada, terminan un trabajo, no lo terminan bien, casi que redactándolo perfectamente, y cuando van en la mitad se cansan y no lo terminan. ¿Sí? Entonces, esto también es una falla en muchas personas de comprometerse en actividades dirigidas a una meta, o sea, terminar la actividad. Y la capacidad de anticipación, y es que el ser humano tiene una habilidad bien bonita, y es que el ser humano más o menos, digo más o menos porque a veces esto falla, ¿no? Esto falla a veces. Y es que el ser humano más o menos sabe cómo va a reaccionar la persona a la que se dirige. Entonces, no es un secreto para uno en la clínica, no es al azar, perdón, que a cierto chico le hagan bullying, ¿no? O que en las empresas, que ya no se llama bullying, sino moving, o también el fenómeno del matoneo en los colegios, no es al azar que le hagan bullying a cierto chico. Hay dos chicos, digamos, dos variables independientes en este caso. Dos variables independientes quiere decir que cada una no tiene relación con la otra, sino que tiene cada una sus especificidades. Entonces, dos situaciones, dos variables independientes que no se relacionan entre sí, diferentes colegios o el mismo colegio, chico de sexto grado, un chico muy solitario y otro chico solitario, pero un chico solitario el que le hacen bullying y al otro que no le hacen bullying. Tiene que ver mucho con la personalidad, la pasividad de la persona, la habilidad de afrontamiento, que seguramente las personas no lo hacen conscientemente, pero inconscientemente el ser humano hace lectura. Entonces, te hago bullying porque sé que te vas a dejar, sé que te lo vas a hacer, y cambio, si le hacemos bullying a aquel es capaz y coge algún elemento metálico, si son tres, y digamos, sin piedad y compasión, les termina arremetiendo. Entonces, el tema del bullying está relacionado mucho con las características de personalidad de los chicos, la habilidad de afrontamiento y las habilidades sociales. Casi que en las relaciones de pareja se podría pensar el tema de la infidelidad como una estrategia, a veces de anticipación, que ya tú sabes que si le pones, si le eres infiel a una persona,
casi que tú sabes que con el tiempo rogándole y manipulándola, va a volver con esa persona, y digo casi, en algunos casos no, definitivamente, ¿no? Son cosas para tener en cuenta. La solución de problemas, que es un concepto que me gusta mucho, que yo creo que quizás quien habló por primera vez de este fenómeno fue Jean Piaget, para referirse al concepto de inteligencia. Eh, Casi que hay seres humanos, increíblemente, que, diría mi abuela, hacen una tormenta de un vaso de agua, ¿no? Porque tienen de pronto dos trabajos, ¿no? Tres trabajos extensos. Y entonces la persona se queja, no, es que no puedo. Entonces piensa en sacar excusas el día de la clase. ¿M? Y no se ocupa, se preocupa y no se ocupa. Hay cosas de las cuales uno debe ocuparse porque nadie se la va a resolver. Entonces, hombre, si usted es estudiante, la función del estudiante, recuerdo cuando yo era estudiante, yo me acostaba a las 4 de la mañana, tenía clase a las 6, me acostaba a las 3, tenía clase a las 8, me acostaba a las 4, tenía clase a las 8 nuevamente. O sea, la vida del estudiante es así. O sea, toca ocuparse de las cuestiones que uno tiene, solucionar problemas, ¿no? Quedé sin empleo, bueno, vamos a ver qué hago, meto otras hojas de vida, contrato unos amigos para que me colaboren y no muero en la pena, ¿no? Entonces, de esa manera, casi que uno podría pensar que la depresión, básicamente, y algunas conductas ansiosas, casi que son una decisión en el sujeto, en la medida en que aparecen los pensamientos automáticos, que son flashbacks, ¿sí? En este caso, los pensamientos automáticos, que son una cantidad, por ejemplo, pero los más comunes son 10. Entonces, dentro de esos los pensamientos catastróficos, te dejó el novio, te quedaste sin empleo, te lo mereces porque no fuiste a misa o algo parecido, o siempre es así, siempre debe irme mal. Entonces, o culpabilizarse por algo que no tiene la culpa, ¿no? Se acabó el empleo, no pasa nada, sigue la vida y resignifico esa experiencia y bueno, sigo mandando una hoja de vida, ¿no? Sigo mandando de vida. El mismo tema de que no leí bien la consigna, todo lo que implica leer, ¿no? La lectura implica la comprensión, no me fue tan bien en el parcial o en la actividad. Y hombre, en vez de justificarme y de agredir al docente, digo, hombre, profe, sí, tiene razón, vamos a tratar de mejorar el tema, cómo hago, profe, para mejorar la nota, como esto y lo otro, ¿no? Que son temas de la solución de problemas, básicamente. Eh, Esto es más o menos lo que nos regala este autor Denkla. Ya vimos a Luria, pero quizás Lesac en el año 83 de 1900, más o menos, habló del funcionamiento ejecutivo, ¿no? No se puede confundir el funcionamiento ejecutivo con el síndrome ejecutivo. Lesac habló fue del funcionamiento ejecutivo. Y entonces él lo distinguía de las funciones cognitivas que explican el cómo de las conductas humanas. Es muy interesante lo que hablaba en el comienzo de las clases, bueno, al comienzo no, en un momento cuando comenzamos a hablar de funciones ejecutivas, que digamos que la atención, la memoria, que son procesos cognitivos eh, paralelos, eh, muy interesantes, no son funciones ejecutivas. O sea, la función ejecutiva los coordina y de otra manera los regula. Entonces, es muy interesante el cómo, porque entonces en la clínica, digamos, el caso más famoso que vamos a ver ahora, que es de Phineas Gage, que era un capataz que dirigía una línea ferroviaria. Entonces, uno ve en la clínica que hay pacientes, bueno, ahora se ve con casos de politraumatismo craneoencefálico, un chico que va en una moto y entonces no compra el casco original, ¿no? Pues yo por eso siempre digo, hay que cuidar el sistema nervioso. Si usted compra una moto, haga el esfuerzo de comprar el casco original porque en algún momento puede que tenga alguna dificultad, ¿no? Entonces, aunque Freud decía en un apartado que los seres humanos vivimos la vida como dioses, como Dios. Creemos que no nos va a pasar nada, pero bueno, sabemos que no es así. Entonces, vemos a la persona con disfunción ejecutiva que no tiene problema en el lenguaje,
¿no? Como pasa en la fascia, no tiene problemas nóxicos, no tiene problemas de memoria, pero sí tiene problemas en la realización, la programación, verificación, regulación de conducta y actividades. Entonces el paciente está normal, entre comillas, pero tiene esta falla. También lo ve uno en los accidentes cerebrovasculares, ya sea de tipo isquémico o hemorrágicos. Entonces el paciente está normal, entre comillas, pero hay una difusión ejecutiva, ¿no? Que no se aprecia nada, pero el paciente tiene la dificultad. Bueno, Adam Baddeley, que es una persona que estudió mucho junto con Tulving. Este señor Adam Baddeley habló de mucho de las memorias y sus clasificaciones. Tiene un libro de memoria, quien lo quiera consultar, es muy interesante. Ya habló específicamente, se refirió por primera vez al término, es decir, lo acuñó, o sea, lo integró, así como Wilhelm Maximilian Wundt dijo en algún momento, denominó por primera vez el término de psicología y dijo, yo soy un psicólogo. Entonces, así este señor acuñó el término de síndrome disejecutivo. Y habló también el señor Feon Wenger por allá en el año de 23, habló también del concepto de el síndrome del lóbulo frontal, para referirse específicamente a una alteración o patología de la corteza prefrontal. Recordar que para Luria la tercera unidad funcional era todo el lóbulo frontal, ¿no? Aquí en la función ejecutiva es solamente la corteza prefrontal, que es digamos que no hay una división en realidad cerebral para decir esta es la corteza prefrontal, sino que a partir de las lesiones clínicas es que han trazado casi que una línea imaginaria o simbólica de lo que sería la corteza prefrontal, básicamente. Bueno, este señor correlacionó la patología frontal con conductas que no estaban relacionadas con el lenguaje, la memoria o déficits sensorio-motores, que ya lo habíamos explicado. Goldstein, en el año 44, decía que este problema de las funciones ejecutivas, o sea, del síndrome como tal, incluía cambios de la personalidad, trastornos en la motivación. Esto de la motivación más o menos son para áreas orbitales, que son el área 11 y 47, que está relacionada con el tema de la afectividad, y en la capacidad para regular e integrar otras conductas. Entonces, cada quien iba aportando ciertos conceptos para referirse a las funciones ejecutivas. No era fácil hablar de este tema. Para concluir un poco de Luria, Luria relacionó la actividad de los lóbulos frontales con la programación de la conducta motora, la inhibición de respuestas inmediatas, la abstracción, la solución de problemas, la regulación verbal de la conducta, la reorientación de la conducta de acuerdo a las consecuencias conductuales, la integración temporal de la conducta y la integridad de la personalidad y la conciencia. ¿Sí? Miren la cantidad de especificidades, aunque Luria no habló de funciones ejecutivas, sí fue muy específico en hablar de este concepto. Bueno, este es quizás históricamente el caso más significativo que les mencionaba de Phineas Gaines. Es el ejemplo clásico de la patología del lóbulo frontal y del trastorno de las funciones ejecutivas, según Harlow, en el año 68 de 1800. ¿Quién es Harlow? Harlow era el médico de turno, el joven médico neurólogo quien atendía este caso, ¿no? Entonces, Phineas Gage era un sobresaliente funcionario que trabajaba de capataz en una línea ferroviaria. Entonces, este señor era encargado de coordinar, planificar todos los procesos, y ustedes, por historias, que les gusta ver Discovery Channel y demás procesos,
saben que el ser humano ha ganado el tema de las famosas carreteras, y ha construido muchas cosas y que a veces le ha costado mucho, ¿no? En esos casos, resalto el canal de Panamá, que hubieron una cantidad de muertes, ¿sí? Miles y miles, no recuerdo el dato específico, para que hoy se tenga ese canal de Panamá, que además es una zona muy tropical, y las zonas tropicales se dan muchas enfermedades que son producidas por el mosquito, malaria, dengue y demás cosas. Bueno, digamos que en este caso de la línea ferroviaria no es tan traumático como las muertes del canal de Panamá, pero la función de este señor era básicamente eh, quitar las rocas, ¿no? Para que por ahí pasara la vía, ¿no? Del tren, lógicamente, para dar cabida. Y entonces este señor, que era muy motivado al trabajo, podríamos decirlo de esa manera, muy responsable, entonces él también ayudaba. ¿Y en qué consistía este trabajo? Las rocas grandes, ellos las perforaban, las perforaban, eh, y luego por el orificio, ¿sí? Un orificio muy dentro de la roca, le inyectaban una sustancia, ¿sí? Que se conoce como trinitolueno, ese es el nombre técnico de la pólvora, trinitolueno. Entonces ellos metían el trinitolueno o la pólvora, entonces la presionaban con una varilla para que se quedara bien justa. Entonces en una de esas, Phineas, con tan mala suerte, que en un tema de eso se salió disparada de una forma increíble la barra metálica, ¿sí? Estamos viendo aquí la imagen. Si ustedes se imaginan, salió disparada la barra metálica a una velocidad increíble, eh, porque se disparó la trinitolueno, y entonces la barra metálica le atravesó, ¿sí? La parte de la mandíbula, de la mandíbula, y casi que eh, gran parte del cerebro, pero la corteza prefrontal, como se ve en la imagen acá, ¿sí? Y la varilla sale disparada. eh, y lo más sorprendente de la historia es que la persona, o sea, Phineas, queda consciente, es decir, no se desmaya ni nada. Lógicamente hay una afectación directa en el globo ocular derecho. Y entonces, bueno, lo llevan al médico, ¿no? El médico, y no pasa nada con Phineas Gage en esa entrevista, sino que usted está normal, no pasa nada, muy bien, lo otro, lo ni lo otro. ¿Qué pasa? Que el médico decía, pero no puede ser que este chico esté tan saludable después de tener este altercado, ¿no? Este accidente. Era un accidente laboral, bueno, entonces no, me imagino que no había ARL ni nada. Entonces, ¿qué pasa con Phineas? Que luego, al poco tiempo, ¿no? Se comienzan a notar cambios y los comienza a describir Harlow, cambios en la conducta. Digamos que en Phineas no se comenzaron a describir cambios a nivel cognitivo, digamos que eso fue una de las fallas, pero vamos, que no se le puede echar la culpa a Charlotte por eso. Pero las descripciones fueron más conductuales en el comportamiento. Entonces decía Charlotte más o menos textualmente, decía, Phineas ya no era Phineas, había cambiado su personalidad, más o menos dice. Entonces, era una persona irritable, ¿sí? Una persona que tenía dificultades para solucionar problemas, una persona inflexible, una persona que llegaba tarde al trabajo, se volvió irrespetuoso, ¿sí? En
ocasiones no llegaba al trabajo, llegaba mucho después del mediodía, no cumplía con cabalidad las responsabilidades, tanto así que lo bajan de la función de capataz como obrero, ¿no? Que era la función más sencilla, pero tampoco logra cumplir esta función y entonces, como no logra cumplir esta función, termina perdiendo su puesto. Tanto así que termina trabajando en un circo, ¿no? Un circo con la varilla, eh, explicando todo el tema que le pasó y demás cosas. Recordar que para esa época las personas que sufrían alguna dificultad o tenían alguna alteración morfológica y demás, ¿sí? Terminaban haciendo shows y cosas en los circos, ganando algo de dinero y ahí termina Luria porque no pudo, Luria no, Phineas porque no pudo acomodarse en la vida laboral, ¿no? Entonces este es el caso de Phineas Gage, digamos que es un poco más profundo el análisis, quien quiera buscarlo, cositas que se me escapan, pero de forma general este es el caso de Phineas Gage, quien aportó a la literatura. Y entonces, a partir de este caso clínico, es que comienza a hablarse seriamente, ¿no? De entonces, de cuáles son las funciones ejecutivas, cuál es ese cómo, cuál es la funcionalidad, en qué trabaja, qué es lo que hace. Entonces se comienza a hablar que las funciones ejecutivas están orientadas al control atencional. Podemos decir que los chicos con TDAH tienen fallas en las funciones ejecutivas, a la planeación. Sí, cuando hablo de planeación, que está repetida 2 veces en la diapositiva, estoy hablando de organización y seguimiento de secuencia, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal. La fluidez verbal también hace parte de la función ejecutiva. Hay un test específico de fluidez verbal, que es la fluidez verbal fonológica, y está la fluidez verbal semántica. El control de la conducta, la metacognición, la mentalización, habilidades mentalistas, es decir, colocarme en el lugar del otro, que es lo que no tienen los pacientes dentro del espectro autista. La memoria de trabajo, que es un tipo de memoria online que pertenece, es un tipo de memoria a corto plazo también, o sea, no es la memoria a corto plazo, no es un tipo, porque decir que es la memoria a corto plazo sería un error conceptual, sino que es un tipo de la memoria a corto plazo en la medida en que es información online que se maneja, pero que se necesita en el momento, luego se olvida. Y, por ejemplo, yo estoy recibiendo la clase y entonces yo le digo de pronto a mi primo, por favor, me llega una llamada y estoy ocupado, le digo, mira, acuérdate de estos números, 5483. Entonces, enseguida cuelgo y después le digo, recuérdame los números. Entonces él me dice 5483, o si está atento, lógicamente. Y luego le pregunto después cómo eran los números. Sabía que era como un 4 o algo así, pero no recuerdo más nada. No, porque no le interesa más la información. Cosas como esa, ¿no? Es el mismo sistema del cual a los chicos se les derrama la leche, ¿no? La leche hervida, que los colocan de pequeño, entonces es que al chico no le interesa mucho esto. Entonces no es que tenga flashes en la memoria de trabajo, algunos sí, pero que el chico está ocupado en otras cosas, bueno, entonces eso es otro rollo. Y la conducta social también hace parte de la función ejecutiva. Bueno, vamos a hablar entonces, acercarnos un poco de la actualidad, ¿no? De lo que son las definiciones actuales de las funciones ejecutivas. Entonces, para Stutz y Snike, en el año 2000, dicen que básicamente se refiere a dos momentos. Uno, que está orientado a la solución de problemas, a la planeación, a la inhibición de respuesta, desarrollo e implementación de estrategias y memoria de trabajo, y que tiene otra función que es la coordinación de la cognición y la emoción. Me encanta esta definición porque en realidad te habla de los tres elementos, ¿no? La parte dorsolateral, la parte orbitofrontal y la parte medial, singular. Entonces, vamos a encontrar entonces que dentro de la corteza prefrontal, eso que les mostré ahorita,
hay unas divisiones, ¿sí? Entonces, básicamente la corteza prefrontal orbital, que está integrada por las áreas 11 y 47, según Brockman, se conoce por siglas la COF, si la encuentran uno en libros, ni COF, corteza orbitofrontal. Es parte del manto arquicortical que proviene de la corteza olfatoria, caudal olfatoria, según estos y Leiben en el año 2000. Es esta, la corteza orbitofrontal. Entonces, en la corteza orbitofrontal, uno va a encontrar, por ejemplo, esta que señala aquí, son las cintillas olfatorias, ¿sí? Y hay otras más estructuras implicadas. Pero las áreas más importantes son el área 11 y 47. Hay que aclarar que estas coordenadas son ilustrativas. Entonces, es importante que esta área orbitofrontal tiene mucha relación con el sistema límbico. Todo lo que es el sistema límbico. Bueno, cuando hay daño en la corteza orbitofrontal y medial, aparece un síndrome que se conoce como síndrome orbitofrontal y medial, o también se le conoce como síndrome pseudopsicopático. Cuando se dice pseudo, porque es que es falso, es decir, pseudo no hay claridad y no cumple los criterios de la psicopatía. Pareciera que tuviera comportamiento, pero no del todo, ¿no? No del todo psicopático, ¿no? Por eso se habla de síndrome pseudopsicopático, o sea, es un falso trastorno psicopático. Bueno, entonces, básicamente, ¿cuáles son las características de este síndrome que uno observa en las personas? Desinhibición, ¿sí? Conductas inapropiadas, cambios en la personalidad, irritabilidad, la habilidad emocional, poco tacto y distractibilidad. Y entonces es interesante porque recuerden que todas las funciones del sistema límbico se regulan en la corteza orbitofrontal, pero hay un fallo, ¿no? Eso se llama circuitos longitudinales, más o menos el inferior, que está orientado a esa parte. Y estas personas tienen estas alteraciones. ¿Qué ve uno en estos pacientes que tienen este síndrome orbitofrontal y medial? Tiene algunas alteraciones neurológicas, como son la apatía o la bulia. La apatía hace parte de la semiología psiquiátrica de los trastornos del estado de ánimo. Entonces, la apatía, que significa aesin, ¿sí? Apatía, que es que la persona a todo le dice que no, o sea, no quiere hacer nada, no le interesa hacer nada, todo es un complique, todo es un problema, nada lo quiere hacer. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y la bulia con relación a la apatía, es que la apatía es que él no quiere, ¿no? No quiere hacer nada y en la bulia hay una falta de voluntad, básicamente. O también se puede decir que hay una falta de energía que tiene la persona, a veces para hacer algo y hasta para desplazarse, para moverse casi. Es un, es un fenómeno que entonces uno sabe que son uno de los signos clínicos que puede llevar a pensar en este trastorno para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es lo que uno evalúa en pacientes que se cree que tuvieron traumatismo, ¿no? Si hay apatía, si hay mutismo, si hay falta de insight, y básicamente. Bueno, y el mutismo asinético, no se puede confundir el mutismo asinético con el mutismo selectivo, que el mutismo selectivo, bueno, el mutismo hace parte de un trastorno semiológico del lenguaje, y el mutismo selectivo es el diagnóstico, y en este caso el mutismo asinético, básicamente es que el paciente, como es asinético, ¿no? Cinético es movimiento, entonces hace movimiento,
Entonces la persona tiene una incapacidad básicamente para hablar y moverse, ¿sí? Lógicamente el paciente está alerta, está despierto, pero está este fenómeno que tiene incapacidad para hablar o moverse. El paciente no lo hace, no lo hace. Y la falta de insight, recordar que este término de insight es un término que no es de la neuropsicología ni psicoanálisis, es un término que aparece en el libro de Teoría del Sistema Psicológico de Mary Hilix y lo implementa Max Weber y compañía en la psicología de la Gestalt o la gestáltica. Son los que hablan del insight, ¿no? Ellos hablan de que el paciente logra el insight. Y recordar que el insight no es un término español, ¿no? Sino que traducido significa más o menos así como visión o visión interna. Entonces las personas tienen problemas para hacer un análisis exhaustivo interno de lo que están viviendo, ¿no? Básicamente es mirar hacia adentro el ensayo, hacer un proceso reflexivo de lo que me está pasando. Entonces uno encuentra, no es que el ensayo, que alguien que tenga ensayo es la solución, pero si al menos el ensayo ya se cuenta el problema. Oye, si yo cada vez que peleo con mi esposa me pongo irritable, ¿no? Eso hizo ensayo, hizo clic. Es eso, no tienen esas personas para tener en cuenta. Es el primer inicio, como decir, yo no puedo yo solo no puedo con el consumo de sustancias psicoactivas, tengo que buscar ayuda profesional, ¿no? Es un proceso reflexivo interior, eso, y su insight, ¿no? Insight, que no es la solución, pero es el comienzo de algo muy interesante para tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Entonces, un poco más de este fenómeno que uno va a encontrar los comportamientos desinhibidos, los comportamientos pueriles. Todos los comportamientos desinhibidos son esas personas que hacen escándalo y demás cosas, no les da nada quitarse la ropa en algún momento, a nivel social, o pasar por la calle y enamorar a las otras personas de una manera no poco grata para la persona que la escucha. Son una persona que todo el tiempo dice lo que piensa, una persona desinhibida. Pueril, ¿no? Pueril es una persona que más o menos es muy parecido al trastorno de lenguaje, lo que es la prolalia, ¿sí? Entonces, ese comportamiento pueril que los niños a veces tienen lenguaje coprolálico y demás cosas, pero que básicamente pareciera que el comportamiento fuera como infantil, como un poco inmaduro, se podría decir. Esa es una característica. Comportamiento egocéntrico y a veces megalomaníaco o maníaco, que lo ve uno en estos casos. Entonces ya sabemos que en el DSM, digamos que nos hablan de los comportamientos asociados a la manía, que se dan los trastornos bipolar tipo 1. Está la manía y está la depresión, que el paciente oscila entre estos dos fenómenos, variabilidad del estado de ánimo, se puede decir, ¿sí? Y que básicamente la manía es una exaltación de la conducta motora, casi que hay taquiciquia, taquilalia y demás, logorrea en algunos casos. Entonces, la persona pareciera que tuviera una energía eh, imperiosa, una energía que nunca se acaba, todo el tiempo habla y demás. Y el tema en la megalomanía es que ya sabemos que la megalomanía es una dificultad, una alteración en la personalidad, y es que la persona tiene trastornos del pensamiento, como las famosas ideas delirantes, pero de grandeza. Entonces la persona es capaz, te manipula,
exagera algunas situaciones, en ocasiones está sustentada la mentira, ¿sí? Para conseguir ciertas dádivas, ¿no? Ciertos objetivos, ciertas cosas. Entonces, uno a veces tiene al lado personas megalomaníacas que no se da cuenta que todo el tiempo está manipulando, mintiendo y exagerando las cosas, ¿sí? Con delirios de grandeza. eh, y uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, esas personas megalomaníacas, básicamente podríamos pensar que son personas que se creen como dioses indestructibles. Básicamente, o sea, todas las situaciones que se le plantee no los afecta y demás cosas. Entonces, y que por lo generalmente manipulan a los demás, así de forma general. Esto es mucho más complejo, ¿no? Los pacientes siempre se ven optimistas y eufóricos. Generalmente, o sea, optimistas y eufóricos, aunque la situación no lo amerite, ¿no? Hay momentos que, hombre, eh, hizo erupción el volcán y optimista y eufórico, no, hombre, no, no hay relación, ¿no? Generalmente muestran un comportamiento hiperactivo, pero improductivo. Es decir, personas que tienen una energía casi que limitada, casi que podríamos hablar de Dragon Ball Z con los androides número 16, 17 y 18, que nos ha visto que tienen una energía que no se les acaba. El problema con estas personas es que son improductivas, ¿no? Hablan mucho, dicen cosas, se mueven para aquí por un lado, pero no hacen nada productivo con esa energía. Ese es el problema del hiperactivo. Eh, hacen de todo y nada, ¿no? A veces presentan hipersexualidad, bulimia y trastornos vegetativos. La hipersexualidad la ve uno mucho en los chicos con síndrome de Down. Ve uno este tema de que son hipersexuales, ¿no? Que a veces se masturban ahí delante de las personas. Es un tema complicado. Entonces, la persona, podríamos decirlo de una forma así abierta, que es una obsesión o una enfermedad o patología por todo lo relacionado por lo sexual, ¿no? Entonces, casi que te dicen, mi amor, pero eh, guárdame eso. Entonces la persona se echa a reír y uno queda como en el aire, guárdame porque se echa a reír, no hay relación del significante. Pero no, está hipersexualizada, no, guárdame, guárdame, o méteme esto. Entonces, son personas hipersexualizadas, todo lo relacionan con el tema de lo sexual, ¿no? Es un tema complejo. La bulimia, muy de moda, la bulimia es una alteración que se asocia a factores ansiosos, ¿sí? Digamos que las personas que sufren ansiedad tienen un alto porcentaje de contener bulimia y anorexia, ¿sí? Ya sabemos que creo que en el bachillerato nos han enseñado la bulimia, que es un trastorno alimenticio. Lógicamente es un trastorno psicológico en la medida en que la persona tiene una percepción distorsionada de su propio cuerpo, ¿no? Eh, ahí está la falla y la alteración ansiosa la ansiedad es siempre la falla es porque la ansiedad genera una conducta anticipatoria de lo que va a pasar. Entonces, la persona prefiere atragantar, meterse el dedo en la boca para vomitar lo que comió, porque se anticipa, no me quiero ver gordo y demás. Pues hay un fenómeno de la conducta ansiosa y que con la terapia cognitivo-conductual, sin duda, mejora mucho. Pero esto es un trastorno alimenticio que quien quiera puede profundizar sobre estas cosas, ¿no? Que son muy interesantes. Entonces, son las características que uno encuentra en estas personas, básicamente. Y los trastornos vegetativos que están orientados son básicamente a la persona que se siente que todo el tiempo cansada, se siente fatigada, eh, problemas del apetito, que a veces tiene hambre, a veces no, a veces hasta también trastornos del sueño, otras cosas más, qué sé yo. También puede tener trastornos del olfato, como la anosmia, ¿no? Que no se reconoce el,
el, el olor, ¿no? La anosmia es un trastorno neuropsicológico que pertenece a las agnosias o trastornos de la visión, como la hemianosia, pero en realidad no es que es un trastorno de la visión, sino que la hemianosia también es otra agnosia que la persona tiene alteración en mi campo, ¿no? O en mi cuerpo. Pues, si la lesión fue en la zona derecha del cerebro, entonces la expresión del daño se va en el hemicuerpo izquierdo. Entonces la diagnosia es que la persona no puede reconocer si uno le coloca, señor Juan, dígame qué ve en este cuadro, entonces solamente te va a decir los elementos que están en la parte derecha y no los que están en la parte izquierda, ¿no? Esa es una hemiagnosis, porque por ese campo visual la persona eh, no, no es que no vea, sí ve la persona, pero como tiene dañada las áreas 18 y 19, que son áreas occipitales, no, no logra hacerse ese proceso de reconocimiento, que es lo que hacen las áreas secundarias, como dijo Luri, de la anoxia, ¿no? El reconocimiento de las estructuras. Entonces, básicamente la persona no ve nada de lo que está en ese lado izquierdo, si la lesión fue en la parte derecha a nivel cerebral. Casi que a veces en algunos libros uno encuentra ceguera pura, así también se conoce. Entonces, las lesiones olfativas, en la vía olfativa o visual y en el paso por la superficie orbital generan estos datos. Entonces, hay muchos reportes de estudios de adultos jóvenes que sufrieron daños en los lóbulos refrontales, según Anderson, Bechara, Damasio. Damasio es una eminencia en cuanto a la neuro. Básicamente dice que ambos se embarcaron en comportamientos antisociales, mentiras, pequeños robos, ausentismo escolar. Ni siquiera reconocían que sus acciones eran erróneas. ¿Sí? No hay insight. Entonces son algunas de las características de adultos jóvenes que tienen este tema. Ahora se está hablando no solamente de los traumatismos, sino de la forma de conexión, la conexión que adoptan de los fascículos, longitudinales, que se dan de forma diferente con estos chicos que son desertores escolares, que pertenecen a bandas criminales, que son formas diferentes, ¿no? Y el síndrome, bueno, ese tema del síndrome orbitofrontal y medial, encontramos otro síndrome que es el síndrome mediobasal y singular, singular por el tema de la corteza del cíngulo. Entonces, más o menos específicamente el cíngulo anterior, situado en la profundidad de los lóbulos frontales y con una arquitectura primitiva de 3 capas corticales, hace parte del sistema límbico, ayudando a modular las respuestas autonómicas y emocionales, pero tiene también un papel muy importante en tareas de supervisión atencional. Tiene funciones como seleccionar el proceso de memoria de trabajo adecuado para la acción. El cíngulo responde principalmente a tareas nuevas a la novedad, alteraciones del procesamiento emocional y toma de decisiones. La corteza cingulada anterior tiene un papel inhibitorio sobre la expresión de la angustia. Inhibe la amígdala que expresa emociones negativas. Está relacionado con la resolución de conflictos. Entonces, esta corteza frontomedial, la CFM, participa activamente en los procesos de inhibición, en la detención y solución de conflictos, así como también en la regulación y el esfuerzo atencional, casi que es el problema de los chicos con TDAH. Además, participa en la regulación de la agresión y de los estados motivacionales según Fuster. Esta es la vía de la corteza frontal. Encontramos aquí la parte superomedial, la parte de la corteza anterior del cíngulo, la parte de la corteza prefrontal medial y la inferomedial, más o menos ahí en el área 32.
Y ahora vamos a hablar de la última estructura, que es la corteza frontal dorsolateral. Estamos hablando más o menos del área 9 y 46, específicamente, y otras estructuras. La corteza frontal dorsolateral es la región más grande y filogenéticamente más nueva de la corteza frontal, principalmente su región media y anterior. Se divide en 4 áreas principales: la corteza motora, que les mencionaba hace un momento, la premotora, la dorsolateral y anterior, ¿sí? La motora, que es el área 4, premotora 8 y 6. Que se conocen como esa área. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, y estas son las partes superior, la área 9, la área 46, el polo frontal, que es el 10, el inferior, que es el 11, pero aquí el área 11 y 47 también forman parte del área orbitofrontal. Bueno, entonces este síndrome dorsolateral, ¿sí? Genera incapacidad. Bueno, hay que clarificar algo. Según los expertos, el síndrome dorsolateral es el que se conoce como síndrome disejecutivo y que los demás son solamente variables del síndrome disejecutivo, pero que el síndrome disejecutivo propio es el síndrome dorsolateral. Eso no me lo inventé yo, lo dicen los expertos. Bueno, este síndrome dorsolateral da básicamente una incapacidad de organizar una respuesta conductual ante un estímulo complejo o novedoso. Luria describió más o menos perseveraciones, conductas centradas en el estímulo, la ecopraxia, la ecolalia. Ya ustedes conocen estos conceptos, ¿verdad? Cuando yo le hablo de los conceptos de ecolalia, usted sabe qué estoy diciendo, ¿verdad? Y cuando hablo de ecopraxia, sabe qué estoy diciendo. Recordar que la ecopraxia es la repetición involuntaria o repetición de los movimientos que observan otras personas, y la ecolalia es la repetición de frases o palabras. Lateralización ha sido identificada en las alteraciones ejecutivas. Se ha señalado que las áreas ventrales y dorsales de la corteza prefrontal interactúan en el mantenimiento de la toma de decisiones de forma racional y no riesgosa. ¿Ves? Se han dado cuenta que hay personas que como que les gusta vivir en riesgo, ¿no? Personas niñas que salen solas y las encuentran en el Uber o en el taxi, las recibe embriagadas, solitas, y entonces pues dice, no, pero no estoy justificando la conducta, pero no se debe justificar, pero estamos en Colombia, entonces hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho. Entonces, ¿qué hace un chico a las 11 de la noche solo por una calle si no está laborando, sino solo porque no se aguantó las ganas de estar donde la novia y le toca pasar solo por la, por un lugar oscuro, no la visitó en el día? Bueno, son cosas que pasan. Entonces, se ha denominado en la neuropsicología que existen unos síndromes ejecutivos específicos, como son la esquizofrenia. Se dice que la esquizofrenia, su síndrome ejecutivo específico, no pertenece ni a la parte orbitofrontal ni nada de esas cosas, sino que son otros síndromes específicos. De forma general, podemos decir que aquí está afectado, perdón, el circuito dopaminérgico, mesolímbico, mesocortical, y básicamente está la alteración de los núcleos del tallo cerebral, tanto la parte eh, nigroestriatal, que se origina en la sustancia negra, y el mesolímbico, mesocortical, que se origina en el área tegmental ventral, ¿verdad? Yo espero que cuando yo esté hablando esto, como ya ustedes vieron, base psicobiológica,
sepan más o menos de qué le estoy comentando. El síndrome dice ejecutivo secundario a trauma craneoencefálico, que es cuando la persona con frecuencia pierde el impulso, la iniciativa, se hacen pasivos indiferentes, bromistas, emocionalmente volátiles, inestables, irritables, ariscos, impulsivos, demás. Está también el síndrome de desconexión reticulofrontal. Entonces, básicamente se da porque hay una lesión, digamos, en la conexión de estos lóbulos, o sea, no se pasa información de un lado al otro, y entonces no hay una amplificación de la información ni de comunicación, entonces no hay una clara función de lo que se quiere hacer. El TDAH, ¿no? Que afecta más o menos al 5 o 10% de los niños en edad escolar, que es por alteración de los neurotransmisores de 4 y de 5. Básicamente, este trastorno atencional se asocia a conductas de disfunción ejecutiva como la impulsividad, dificultades en organización, planificación, previsión, memoria operativa y comportamental social, el síndrome de Guillain de la Tourette, que están involucrados los lóbulos frontales y los ganglios basales, más los ganglios basales que los lóbulos frontales, porque también hay una falla dopaminérgica, y entonces lo que genera pérdida de control del impulso, los tics motores múltiples y verbales, y expresiones verbales involuntarias, a menudo altamente inoportunas y ofensivas, no es culpa del paciente. La demencia frontotemporal, que principalmente se genera es por la enfermedad de Pick, y se caracteriza por alteraciones tanto en el comportamiento y la personalidad, y lógicamente por alteraciones a nivel ejecutivo. No hay alteraciones de memoria en este caso. Hay deterioro en la creatividad, intuición y el control de los impulsos, desarrollo de conductas socialmente inaceptables, demanda de la gratificación inmediata, que es lo que se pasa cuando los chicos juegan mucho PlayStation. Necesitan gratificación inmediata, circuito de recompensa inmediata, circuito dopaminérgico. Entonces, para quitar el juego, después lloran y demás, porque lógicamente se recomienda solamente jugar 1 hora menores de 14 años. Entonces, no tienen en cuenta las normas sociales y no se ven limitados por miedo al castigo o a las sanciones sociales. Y eso es todo lo relacionado con los lóbulos frontales. Nos queda pendiente entonces mirar ya la semiología de estas alteraciones de lo que es el lóbulo frontal, básicamente. Dudas, preguntas. Esto hay que repasarlo y repasarlo porque es complejo, a veces mucha información. No, profe, la verdad no es muy claro, pero ¿podría pasar por favor la diapositiva al grupo que no alcance a copiar unas cosas? Sí, claro que sí. Gracias. Ujú, ujú. Sí, ya casi se las paso enseguida. Muchas gracias. Bueno, bendiciones a todos. Dios los guarde. Nos vemos Bueno, en muchas gracias. Dios lo la bendiga. próxima clase. Con el favor de Dios. Profe, Hola. yo tengo una duda. Lo que pasa es que mi grupo, pues, para lo del video, todas estamos en ciudades diferentes. Entonces, ¿ahí cómo haríamos? Ujú, ujú, Teleconsulta. ujú, ujú. Pueden hacer un video por Google Meet. Listo, profe. Solución de problemas, Google Meet. O por el mismo Teams. Pueden hacerlo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Ujú. Profe, Hola.
¿Se podría quedar conmigo y con otros dos compañeros más hasta ahorita al final de la clase, por favor? Ya la clase se acabó. Bueno, pues cuando ya todos salgan, solamente que nos quedemos usted y nosotros tres. Pues deben decírmelo ahora porque ya la clase se terminó. Y es muy complicado, digamos, esperar que todos los compañeros salgan, como sería como injusto con ellos, ¿no? Decirle, no, que deben abandonar. Ay, profe, qué pena, compañeros, si no es que de verdad necesitamos hablar con usted. Feliz día. Chao, profe, gracias. Chao, Dios los bendiga.